Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo expondremos acerca de la relación jurídica y representación procesal. Para empezar, ¿en qué consiste la relación jurídica procesal? Una de las teorías, la más aceptada, menciona que este es el vínculo que une entre sí a los sujetos de un proceso, sus facultades y deberes respecto de los diversos actos procesales. Asimismo, esta compone la fórmula mediante la cual se expresa la unidad y la identidad jurídica de éste. Por otro lado, la relación jurídica procesal posee una forma triangular, y aquí se encuentra el juez, el demandante y el demandado. Por ende, se sobrevienen responsabilidades de carácter procesal para los tres. Ahora, ¿cuál es la finalidad que tiene esta relación? Básicamente la de resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica, a través de un tercero imparcial, en este caso el juez. El siguiente punto a tratar es la acumulación, el cual surge cuando existe una vinculación entre los elementos de las pretensiones, que son los sujetos, el petitorio y la causa de pedir. Cabe mencionar que según nuestro Código Procesal Civil, el artículo 84, este utiliza el término conexidad, y esto es la única diferencia que existe, ya que teóricamente es lo mismo. Ahora, la acumulación posee dos principales fundamentos, que son la economía procesal, el cual consiste en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración jurídica, y por último, el evitar potenciales decisiones contradictorias sobre las diversas pretensiones. Por último, el litisconsorcio necesario, ya que existe otro tipo, se da en ciertos casos en los que está en juego el tema de legitimación conjunta, o sea, o todos demandan o todos son demandados, y en caso no se cumpliera este requisito, esta sentencia sería declarada inválida. Esto puede derivarse del derecho en juego en un proceso o de la propia ley. En un proceso depende del caso y de la ley depende del código. María Cosío Carvajal y mi código estudiante es N00197231. En la presente exposición, los puntos a explicar son la representación procesal, el apoderado judicial y las formalidades para el otorgamiento del poder. En primer lugar, ¿qué es la representación procesal en el Perú? La representación procesal se basa en que todo sujeto tiene la capacidad de comparecer por sí a un proceso o para conferir representación designando apoderado judicial. Es decir, que todo sujeto tiene la facultad de designar mediante un poder a un apoderado judicial para su representación. Las personas que pueden, y estas son personas que pueden disponer de derechos que en él se hacen valer, es decir, en el proceso, así como aquellas quienes la ley se lo faculte. Los demás deben comparecer por medio de representante legal. El segundo punto a exponer es el apoderado judicial. ¿Qué es el apoderado judicial? El apoderado judicial es el sujeto que tiene la capacidad y la facultad para comparecer por sí al proceso y disponer de los derechos que en él se discuten. En este caso se puede nombrar a uno o a más apoderados, y es importante recalcar que si son varios, lo serán indistintivamente y cada uno de ellos asume la responsabilidad por los actos procesales que realiza. Mi nombre es José Seiko Gaya Aurue, código de alumno N00203514. Hoy le hablaré sobre las facultades generales de representación. La representación judicial refiere a la facultad para actuar en juicio, como el demandante o como el demandado. En el acto de representación, el representante tiene ciertas atribuciones y potestades concedidas por el representado. La representación se otorga para todo el proceso, incluido la ejecución de la sentencia y cobro de costas. Al representante se le legitima para su intervención en el proceso y realización de todos los actos del mismo, a excepción de los actos que se requiera la intervención personal y directa del representado. Ahora le hablaré sobre las facultades especiales de representación. En este caso se requiere que el representante otorgue ciertas facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos
y para demandar, reconvenir, contestar demandas y para los demás que están expresados en la ley. El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente. Ahora le hablaré sobre la representación judicial por abogado. El artículo 80 del Código Procesal Civil nos menciona que la representación judicial por abogado, esta nos dice que en el primer escrito que se presenta en el proceso, el interesado o su representante puede otorgar o delegar al abogado que lo autorice las facultades generales de representación que se estipula en el artículo 74. Se debe designar el domicilio personal del representado, además de su declaración de estar instruido de la representación o delegación que se otorga. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Nayib Cero Porras Gamarra y mi código es N0197280. El tema que explicaré a continuación será el de procuración oficiosa, la cual es la que realiza el procurador quien comparece en el proceso haciendo gestiones. Para ser un poco más específica, citaré el artículo 41 del Código Procesal Constitucional, el que menciona esta definición de procuración oficiosa más clara. A manera de interpretación, voy a mencionar que esto quiere decir que significa que cualquier persona puede comparecer en el proceso en nombre de quien no tiene representación procesal. Sin embargo, existen dos requisitos. El primer requisito es en casos de que se encuentre imposibilitada la persona para interponer la demanda por sí misma, ya sea por atentado congruente contra la libertad individual o por razones de amenaza. Y el segundo requisito es en casos que el afectado se halle en posibilidad de hacerlo, que garantice su gestión, es decir, la demanda y la actividad procesal que será realizado por el procurador dentro de los 2 meses. Si no se ratifica, se da por concluido el proceso y si comparece el procurador sin rechazar la intervención oficiosa, se considerará tácitamente ratificado. Ahora, a continuación, el siguiente tema con el que voy a concluir esta exposición será la representación de intereses difusos. Estos son los bienes de inestimable valor patrimonial, en los cuales interesan a la sociedad en conjunto, como por ejemplo la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos del consumidor, los bienes, etc. Los legitimados son quienes pueden intervenir en el proceso en defensa de los intereses difusos, como por ejemplo el Ministerio Público, las asociaciones o instituciones sin fines de lucro. Respecto a la demanda, esa se publica en El Peruano y en otro diario de mayor circulación, una síntesis de este caso, la demanda. Y respecto a la sentencia, es que si esta no es apelada, se eleva en consulta superior jerárquico. La sentencia es firme, la sentencia firme es obligatoria y omnes, es decir, en frente de todos. Muchas gracias.